Bien, estimados estudiantes, vamos a empezar entonces con la sesión de hoy, la aplicación de las propiedades de los ángulos en la recta paralela cortadas por una secante. Vamos a ver ejemplos de aplicación. Aquí tenemos, por ejemplo, las rectas paralelas cortadas por una secante y encontramos dos ángulos, 100 grados y 2 alfa. Y observamos que los dos ángulos son externos y que uno de ellos está en un lado de la secante y el otro en el otro lado. Por lo tanto, podemos identificarlo claramente. Se trata de ángulos alternos externos. La propiedad nos dice que son iguales, por lo tanto, planteamos la ecuación. 2 alfa es igual a 100 grados. Podemos hacerlo también en sentido inverso. 100 grados es igual a 2 alfa. En este caso no altera nada la situación. Resolviendo, alfa es igual a 100 entre 2 y alfa va a ser finalmente igual a 50 grados. Hemos hallado el valor de alfa, que es lo que se nos está solicitando. Veamos el ejemplo 2. Las rectas paralelas cortadas por una secante y encontramos ahora que estos dos ángulos están en un mismo lado de la secante. Y uno es interno y el otro es externo. Están en diferente vértice. Por lo tanto, podemos identificarlos como ángulos correspondientes. Y la propiedad nos va a decir que son también congruentes o iguales. Entonces, plantea la ecuación 6x es igual a 54 grados. Despejando x, dividimos 54 entre 6. Y tenemos el valor de x, que es 9 grados. Hemos calculado el valor de x. Vamos a un tercer ejemplo. Aquí encontramos también que estos dos ángulos son externos y que están en un mismo lado de la secante. Los dos son externos en un mismo lado de la secante, por lo tanto lo identificamos como ángulos conjugados externos. La propiedad nos dice que estos ángulos sumados son suplementarios, o sea, 180 grados. Planteada la ecuación, 3x más x es igual a 4x, igual a 180 grados. X es igual a 180 grados entre 4 y al dividir nos va a resultar el valor de x, que es 45 grados. Hemos también aquí, en este caso, calculado el valor de x. En el ejemplo 4 encontramos una situación también parecida, pero aquí estos ángulos están dentro de las rectas paralelas y en un mismo lado de la secante. Es decir, que se trata en realidad de ángulos conjugados. Pero antes de resolver, aquí tenemos que hacer una pequeña operación. Es decir, 40 grados más este ángulo. Y este ángulo sabemos que mide 90 grados por este cuadradito, que es característico en los ángulos rectos. Entonces 40 más 90 sería 130 grados. Entonces la ecuación sería x más 130 grados es igual a 180 grados. X es igual a 180 y este más 30 ya sabemos lo pasamos al otro miembro como menos 130. Y tenemos el valor de x. X es igual a 50 grados. Quiere decir que este ángulo mide 50 grados. Hemos calculado x. Vamos ahora a una nueva situación donde encontramos que un ángulo está externo, el otro interno, pero en situaciones diferentes. Es decir, no vienen a ser ángulos alternos, no vienen a ser ángulos correspondientes, ni tampoco conjugados. En este caso, y en otras situaciones también, debemos de aplicar lo que se llama conocimientos anteriores, de recordar, es decir, las clases anteriores, inclusive, si es posible, toda la información que hemos podido haber recibido, lo básico, por supuesto, lo más elemental de los grados anteriores, es decir, de cuarto grado, quinto grado. Se aplican los conocimientos anteriores y también podemos aplicar lo que se llama la proyección para ello. Fíjense ustedes, es algo desconocido, vamos a convertirlo en algo conocido. Aquí tenemos la situación siguiente, que 2x, si lo proyectamos para abajo, para este lado, en este ángulo, encontramos que viene a ser ángulos opuestos por el vértice. Cualquier recta que esté cruzada por otra recta, así, origina ángulos opuestos por el vértice.
Entonces aquí encontramos que 2x va a ser igual aquí a este otro ángulo 2x. Al ubicar aquí en esta zona, en este ángulo obtuso, en este ángulo de aquí, 2x, por ser opuesto por el vértice, ahora sí tenemos una situación conocida. Es decir, que se trataría de ángulos conjugados internos. Ángulos conjugados internos. Entonces aplicamos la propiedad que nos dice que la suma de estos ángulos es igual a 180 grados porque son suplementarios. Ahí está la ecuación. 2x más 40 grados es igual a 180 grados. 2x es igual a 180 menos 40. Y al resolver esta operación tenemos 140. 2x es igual a 140. Despejamos x y dividimos 140 entre 2. Al dividir nos resulta 70 grados. Y hemos calculado el valor de x. En el ejemplo 6 tenemos una nueva situación. Aquí encontramos, fíjense ustedes, las rectas paralelas, pero aquí hay una secante y aquí hay otra secante más. Y se ha formado un ángulo aquí, X. La propiedad en este caso nos va a decir que cuando hay un ángulo desconocido, en todo caso un ángulo en el lado derecho, va a ser igual a la suma de los ángulos internos que se encuentran en la recta paralela. Entonces x va a ser igual a la suma de alfa más beta. Eso es lo que nos dice la propiedad en estos casos. Vamos a representarlo en una operación, pero aquí vamos a ver lo siguiente. 100 grados sería x más este otro ángulo que está aquí, que está vacío. Entonces aplicamos lo que hemos comentado anteriormente, es decir, la proyección o también los conocimientos anteriores. Fíjense ustedes que aquí tenemos un ángulo llano, ¿ok? 140 más este otro ángulo es un ángulo llano, y la suma de estos dos ángulos nos debe dar 180. Por lo tanto, ¿cuánto le faltará a 140 para llegar a 180? 40 grados, efectivamente. Este es un ángulo llano y la suma de estos dos ángulos nos debe dar 180. 40 grados. Planteada la ecuación entonces, 100 es igual a x más 40 grados. Aplicando la propiedad que conocemos en este caso. Entonces 100 grados es igual a, menos 40 es igual a x. 60 grados es igual a x y hemos resuelto la operación. Vamos al ejemplo 7 y en este ejemplo nos va a decir lo siguiente. En este caso, fíjense en la recta paralela y aquí una especie de serrucho. Y la propiedad nos va a decir, en este caso, que todos los ángulos que se encuentran en el lado derecho va a ser igual, sumándolos por supuesto, la suma de todos los ángulos que están en el lado derecho va a ser igual a la suma de todos los ángulos que están en el lado izquierdo. O también puede ser viceversa, pero van a ser congruentes. La suma de todos los ángulos es igual a la suma de los ángulos que se encuentran en el sentido opuesto. ¿Ok? Entonces, aplicando aquí en una propiedad, tenemos lo siguiente. Aquí está la recta paralela y aquí la especie de serrucho que hemos encontrado. Ya sabemos la propiedad, la suma de todos los ángulos que están en el lado derecho es igual a la suma de todos los ángulos que están en el lado izquierdo. Por lo tanto, la ecuación sería x más 40 grados, que están en este extremo de acá, 40x y x, igual a la suma de los otros ángulos. En este caso tenemos dos, 70 y 80 grados. Y ahí está. Y resolvemos la ecuación que ya sí manejamos a estas alturas. 2x entonces más 40 es igual a, la suma de aquí es 70 más 80, 150. 2x es igual a 150 y más 40 lo pasamos como menos. Resolvemos esta operación y nos resulta 110 grados. 2x entonces es igual a 110. Despejamos x y pasamos a división. 110 entre 2 es igual a 55 grados. De esta manera hemos entonces hecho un repaso general y también hemos visto estos nuevos casos. Que Dios te bendiga, querido estudiante. Hasta la próxima. Entonces, que Dios te bendiga.